estudiar la palabra del Señor. La lección bíblica para el día de hoy es la lección número 14 y se titula Dios anuncia destrucción y está basada en Isaías 47 del 10 al 15. Con esta lección comenzamos un nuevo trimestre de clase con un tema nuevo que se conoce como partícipes de la nueva creación. Y en el estudio de este trimestre se presentan las formas en que cada creyente participa en la nueva creación de Dios. Y cómo nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la gran oportunidad de ser partícipes a través del Espíritu Santo en la reconciliación, restauración y redención de todas las cosas creadas por Dios. Como les dije, la lección se titula Dios anuncia destrucción. Y los objetivos para la lección son los siguientes. Número 1, examinar las razones del juicio de Dios sobre Babilonia y su importancia histórica, teológica. El 2, considerar el significado de la caída de Babilonia en el cumplimiento de las profecías de Dios para su pueblo antes y durante el exilio en Babilonia y cómo éstas contrastan con la antigua astrología de Babilonia. Y 3, describir las actitudes que llevan a las personas y a los pueblos a la decadencia y autodestrucción y contrastarla con la humildad que debe caracterizar al pueblo de Dios. El vocabulario que nos presenta esta lección comienza hablándonos de Babilonia, ¿verdad? Y dice que Babilonia es un antiguo país entre los ríos Tigres y Éufrates, en lo que hoy es Irak. Llegó a ser un gran imperio que duró más de 100 años. La cultura de los caldeos incluyó grandes avances en astronomía, matemática, medicina y otras ciencias. La dominación de los babilonios sobre Judá, la destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos en Babilonia representan hechos de trascendental importancia para la historia de Israel y los escritos bíblicos. Dice los que estudian la historia, ¿verdad?, que Babilonia es la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Y como dijimos anteriormente, es la actual Irak. El rey persa Ciro derrotó a Babilonia en una batalla sangrienta. Ahí es que cambia, ¿verdad?, las cosas. Está ubicada junto al río Éufrates. Fue destruida en el 689 a.C. y luego reconstruida con mayor grandeza, dicen los historiadores. Una de sus cosas más famosas son sus jardines colgantes, que son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y se le conoce como una civilización muy sofisticada, reconocida por sus grandes legados e inventos. Por ejemplo, se les conoce como los grandes maestros de la matemática. Así que habían allí muchos sabios, ¿verdad?, intelectuales de la matemática avanzada, del álgebra, e inventaron el calendario lunar, la astronomía y el zodiaco. Y uno de los gobernantes más conocidos es Nabucodonosor, ¿verdad?, que también aparece en la Biblia. Y Babilonia es conocida por la conquista de Judá y Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén. Pero la conquista de Judá y la destrucción del templo lo que le dieron fue una mala imagen a Babilonia. Así que hoy vamos a ver entonces lo que nos dice la palabra en Isaías 47, del 10 al 15, básicamente sobre la actitud de la soberbia. Y la soberbia se refiere a esa actitud de considerarse superior a los demás y que no permite crear buenos vínculos sociales y por lo tanto la persona soberbia tiende a la soledad. ¿Por qué? Porque la persona se tiende a ver siempre mejor que los demás y los demás pues como que no le da ningún tipo de valor. También vamos a ver algo de lo que es la astrología, que es el arte o ciencia de relacionar
los movimientos de los astros con los acontecimientos de la historia. Los signos del zodiaco son parte de la astrología. A pesar del origen común de la astrología, no debe confundirse con la astronomía, ciencia que trata de la posición, el movimiento y la constitución de los cuerpos celestes. La astrología es la que habla del zodiaco y de qué va a pasar, ¿verdad? Con los signos del zodiaco y todas esas cosas, pero la astronomía es una ciencia y hay una diferencia entre eso. Y en Babilonia pues se trabajaba mucho y se creía mucho en la astrología, en lo que los astros le decían para su futuro. El título de la lección, que es Dios anuncia destrucción, recordemos que a través de la historia del mundo, ¿verdad? Hay como unos ciclos de destrucción y de reconstrucción, y eso es parte de la historia de la humanidad. Se necesita reconstruir nuevas y mejores realidades en sistemas políticos opresores y soberbios como el de Babilonia, que tenía cautivo no solo a Judá, sino a otros pueblos. La reconstrucción implica nuevas características para un pensamiento universal. O sea, cuando decimos renovación o reconstrucción, mire, tiene que empezar hasta con la manera de pensar hacia las personas, hacia las cosas, hacia los hechos que suceden. No es solamente, pues es como dicen en el campo, cuando usted le da una lavada de cara a las cosas, ¿verdad? Pero básicamente las cosas se quedan igual. No hay ningún cambio. En esa reconstrucción y renovación tiene que comenzar por el cambio de pensar de la gente. Por ahí usted tiene que comenzar. Y Dios nos invita a ser partícipes de esa nueva creación. Pero primero se tienen que desmantelar sistemas pecaminosos y soberbios como el de Babilonia. El juicio de Dios sobre Babilonia es descrito en detalle en esta lección, haciendo un inventario de las razones que lo justifican. El juicio de Dios sobre Babilonia es el anticipo de una apertura para la liberación de los cautivos de Judá. Y este juicio nos alerta acerca de la futilidad de confiar en la soberbia, la altivez y la maldad, contrastando a Jehová con los dioses de Babilonia y con la ciencia y la sabiduría de ellos. Así que vamos a comenzar con la lectura bíblica. Le voy a pedir a Johnny que lea el 10. Estamos en Isaías 47, del 10 al 15. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Tú te sentías segura en tu maldad y pensaste, nadie me ve. Tu sabiduría y tus conocimientos te engañaron. Pensaste que en tu interior, yo y nadie más que yo. Fíjese que aquí nos presenta la actitud, una mala actitud, ¿verdad? De confiarse, primero en él mismo y confiarse en la maldad. Cuando yo leía la lección, pensaba lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad? Lo que vemos diariamente, cómo a todos los niveles la gente se confía, está haciendo el mal, está actuando fatal, ¿verdad? Pero se sienten tranquilos y confiados como si nunca se fuera a revelar la verdad. Y aquí vemos una actitud, ¿verdad?, de soberbia hasta cierto punto y de altivez, y la maldad dentro de la persona, ¿verdad? Como que se confió en lo que estaba haciendo, pero que como si nadie lo viera. Y eso pasa muchas veces cuando se actúa mal. Se piensa que nunca se va a descubrir, que nadie los ve, pero hay un Dios que todo lo ve. Y que no solamente ve nuestras acciones, sino que conoce nuestros pensamientos. Conoce
todo lo que nosotros, los propósitos con que nosotros también hacemos las cosas. Así que Babilonia escogió confiar en su maldad y esto fue básicamente lo que la llevó a la ruina. Como sentarse cómodos y seguros de que todo estaba bien, porque aunque ellos estaban actuando mal, su sabiduría era mayor que la de Dios, ¿verdad? Y eso mismo, se engañaron ellos mismos, y siempre la actitud era yo primero, yo y nadie más. Ni siquiera, o sea, contar con Dios. Ellos contaban con los astros, con los astrólogos, con lo que le decían, ¿verdad? Los dioses paganos a los que ellos le servían. Pero nosotros tenemos que examinar individualmente nuestras actitudes. ¿Cómo son, verdad, nuestras actitudes? Y estas actitudes que aparecen aquí, que en este estudio, que tiene Babilonia, pero que en nuestra vida como creyentes no deben tener ningún espacio. En nuestra vida como creyentes no deben tener ningún espacio, ni en la vida individual, ni en la vida colectiva, de la iglesia. La ilusión de creerse invencible y por encima de la ley es la acusación que le lanza el profeta a Babilonia. O sea, el creerse más grande que los demás. Vamos a leer los próximos versículos, el 11 y el 12. Pero va a venir la desgracia sobre ti y no podrás impedirlo con tu magia. Caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar. Una calamidad que no esperaban vendrá. Una calamidad que no esperaba vendrá de repente sobre ti. Sigue con tus hechicerías y con las muchas brujerías que has practicado desde tu juventud. A ver si te sirven de algo. A ver si logras que la gente te tenga miedo. Fíjese que lo que ocurre aquí es, Dios lo que está juzgando es ese mal de Babilonia que confió escoger, ¿verdad?, la maldad y su sentido de superioridad sobre todos los demás. Y eso fue lo que los llevó a la ruina. Y eso es lo que le señala el profeta. Y eso no ocurre de ahora por ahorita, ¿verdad? Eso no ocurre en un minuto, eso va como poquito a poco. Y eso pasa como quien dice, en diferentes niveles. A veces pues, puede ser alguien que consiguió un puesto alto en su trabajo, en el gobierno, y entonces empiezan, como decimos por acá, a subirse a los humos, ¿verdad? Y a sentirse el más grande. Y ni siquiera mira al que está al lado y ni siquiera reconoce a los que siempre había conocido. A mí me ha pasado que a veces usted va a una oficina y conoce a una persona, pero esa persona hace así, no quiero encontrarme como con nadie, ¿verdad? Y se le suben los humos a la gente de tal forma que ya los que están más abajo, no, inclusive a veces son supervisores que maltratan a las otras personas, ¿verdad? Y no los tratan con sensibilidad y se encumbran de tal manera que se creen pues únicos y superiores a todos los demás. Así que Babilonia va a ser humillada por su soberbia y sus abusos contra los que tenía cautivos. O sea, los abusos de Babilonia fueron terribles por esa superioridad en que se encontraba. Y que el origen de estas actitudes están en la altivez y la arrogancia. O sea, esa arrogancia que tiene, ¿verdad?, que les trajo la destrucción. Todo aquel que está en esa actitud de arrogancia acaba destruido. Y mi lema es que
Mire, el orgullo, Dios lo quebranta. ¿Sabe? Tarde o temprano, si usted es muy orgulloso, Dios lo va a quebrantar. Así que sea humilde, que es a lo que nos llama el Señor, a ser humilde, a que en el pueblo de Dios, todos los que conocemos a Cristo, todos somos iguales. Dios nos mira como iguales. No es más grande el que tiene el puesto más alto, no es más grande el que tiene la profesión más prestigiosa, ni el que tenga el mayor conocimiento, los mayores estudios, nada. O el que es más viejo o el que es más joven, no. En Dios, como decía Pablo, ¿verdad? En otras lecciones, mire, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, todos ante los ojos de Dios somos iguales. Por eso no podemos, ¿verdad? Tener esa actitud de altivez y de creernos más grandes que nadie. En Babilonia, pues otra de las características que tiene es que se adoraba a muchos dioses, ¿verdad? Y sabemos que en términos de la cautividad del pueblo de Dios, hubo un remanente fiel que se mantuvo, ¿verdad? Recordando sus raíces, lo que ellos conocían del Dios Jehová, y se mantuvieron fieles a Jehová, pero hubo otros que se fueron también siguiendo las prácticas y esos ritos que ellos practicaban, que eran, ¿verdad?, ritos de magia y de hechicería, y sabemos que nada de eso puede liberar a nadie, ni puede salvar a nadie, ni puede sanar a nadie, ¿verdad? Eso es puro bla, 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 como yo digo, es solamente mucha palabrería. Y en estos tiempos hay que tener cuidado porque si ustedes ven yo digo que en todos los programas hay alguien, una mentalista, una bruja, ese no le dicen bruja, ¿verdad? Pero le tienen otros nombres que habla así de los astros, pero mire, siempre termina hablando de Dios. Sí, porque Dios está, pero no es el Dios que nosotros conocemos, no es el Dios Jehová, el Dios Todopoderoso. Y entonces confunden a la gente. Y hay mucha gente que están tan confundidos que van en busca de esa gente para que le hable de su futuro y de su presente, ¿verdad? Y como todos tenemos situaciones difíciles, usted va a una persona de esa y le dice, tú tienes una serie de situaciones y posiblemente tú estás enferma o te vas a enfermar si los que estamos viejos, algo nos duele. Así que, y empieza a decir cosas, mire, que le pasan a todo el mundo. Y entonces, ay, Dios mío, ten cuidado. Va a llegar dinero del cielo y olvídate que tus problemas económicos todos se van a acabar. Trabaje el que trabaje, porque si no trabaja no va a tener dinero. Cumpla con sus responsabilidades. Fíjese que en esos versículos dice, caerá sobre ti un quebrantamiento que no podrás evitar, una destrucción que no podías suponer, vendrá de repente sobre ti. Así que, mire, ya el juicio de Dios estaba determinado. Dios siempre da oportunidades. Dios siempre da oportunidad de arrepentimiento, de, ¿verdad?, de que podamos dejar la maldad, pero no, después que Dios dice ya, juzga, no hay manera de volver atrás. Y tenemos que estar claros que la verdad está en la palabra de Dios. No está en el mentalista, no está en el espiritero, no está aquel que te lee las cartas, que te lee la mano. No, ahí no está la verdad. La verdad está en la palabra de Dios, en lo que Dios ha declarado en su palabra. Ahí es que está la verdad. No, ¿te ibas a decir algo? Que le habla bien claro, le dice, sigue con tus hechicerías, le dice qué es lo que está haciendo mal. Muy claramente se lo está diciendo y se lo está advirtiendo. A ver si las muchas brujerías que has practicado en tu juventud te van a servir de algo. Y Dios es así, claro,
Sí. Fíjese que siempre, ¿verdad? Como dicen los Dios es claro. Mire, cuando nosotros como cristianos estamos actuando mal, lo sabemos. Lo sabemos, porque el Espíritu nos redarguye, nos hace ver que estamos mal, pero muchas veces seguimos, pero entonces uno no se cae al piso va poquito a poco resbalándose, cuando usted viene a ver, cayó en el fango. Porque no es de una, es poquito a poco. Pero nosotros tenemos que estar bien alerta. Y yo siempre digo que nosotros como cristianos, ¿verdad? A veces hay que tener cuidado cómo se le dice las cosas a la gente, ¿verdad? Pero si nosotros vemos a alguien que queremos, que conocemos, que tenemos la confianza y que puede, ¿verdad?, estar actuando incorrectamente, a veces hay que decirlo. Porque a veces si nadie se lo dice, piensa que todo está bien. Y entonces tenemos que tener cuidado en eso, que no sigamos ahí en ese resbalón. Especialmente en la actitud y el énfasis que hace aquí la lección en términos de la altivez, de la soberbia, de creernos mejores que nadie. Y hay mucha gente así aún en el pueblo cristiano, tristemente. Hay gente que son los más santos, porque entonces al extremo opuesto es que yo soy la más santa del mundo, porque llevo tanto tiempo en la iglesia, porque yo doy clase bíblica, porque esto. Pero no ordino. No ordino. Ya. Es como decía Pablo, mi esposo, no ordiste la chuleta. Entonces, a veces creemos que no, estamos nosotros también creyéndonos que estamos allá en el quinto cielo y los otros están allá abajo en el infierno. Y estamos todos, mire, tratando de santificarnos, de ser mejores cada día, que eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Estamos aquí porque queremos cada día parecernos más a Cristo, porque a nadie más, al que tenemos que imitar es a Cristo, que no falló, que no pecó, porque todos los demás fallan. Entonces, la tarea de la iglesia es que si alguien cae, usted va a levantarlo. No es a darle un empujón para que siga por el barranco abajo. Es a levantarlo, a restaurarlo. Para eso está la iglesia, es para recibir a aquellos que están por ahí maltratados, tristes, enfermos, descuartizados, como yo digo. Y entonces la iglesia, con la palabra de Dios y el amor que ofrece Cristo, ayudarlos a restaurarlos y a que se afirmen en sus cosas y puedan recibir esas bendiciones que los Dios están al alcance de todos. Y vivan una vida feliz, de gozo, de contentamiento. A eso nos ha llamado el Señor a nosotros como iglesia, no a echar a un lado a nadie. Así que vamos entonces al versículo 13. Johnny, lee el 13. Has tenido consejeros en abundancia hasta cansarte, pues que se presenten tus astrólogos, los que adivinan mirando las estrellas, los que te anuncian el futuro mes por mes y que traten de salvarte. Las estrellas, Walter que decía, las estrellas inclinan pero no obligan. Eso salía todos los días en televisión. Pues mira, nosotros, las estrellas ni nos inclinan ni nos obligan, ni tenemos que... Hay que mirarla para mirar la grandeza de Dios, ¿verdad? Para mirar cuán grande es Dios. Como dice el Salmo, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Mire, sí, tenemos que admirarla y mirarla para alabar a Dios por su grandeza, por su creación. Para eso es que nos sirven, ¿verdad? Y esa es lo que nosotros tenemos que ver.
Así que, mire, la actitud de los magos de Oriente en Mateo, que presenta, ¿verdad? Que ellos vieron una estrella y es la que las guía para llegar al rey de los judíos. Contrasta con la actitud de Babilonia, donde las estrellas los llevaban a dominar los otros pueblos y a hacer lo malo con los demás. O sea que hay que tener cuidado con esos conocimientos secretos y que tal vez en este tiempo ya como que eso no se ve, pero antes la gente era de una religión, pero también buscaba a los espiritistas y a aquellos que le hicieran, qué sé yo qué, las hierbas y los mejunjes para ciertas cosas. Y como que era, ¿verdad? Algo que no es correcto. Pero cuando uno tiene el conocimiento de Dios y tiene la verdad de Cristo, no puede estar en una ambivalencia. Uno puede creer en Dios y creer en las estrellas y en los zodiacos y qué le dice el horóscopo, qué sé yo, porque eso no. Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. Siempre. Dios siempre quiere que usted viva una vida victoriosa, una vida llena de gozo, llena de paz, llena de amor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, siempre. Ahora que nosotros, ¿verdad? Cogemos a veces por el camino pedregoso o por el camino de espinas y pues las espinas cortan y las piedras pueden hacerte resbalar. Porque Dios nos dio un libre albedrío y nosotros somos libres a veces de tomar nuestras propias decisiones y a veces tomamos malas decisiones que nos traen malas consecuencias. Las decisiones siempre traen consecuencias y nosotros tenemos que cargar con las consecuencias. A veces consecuencias que pasan poco tiempo, pero hay consecuencias que las llevamos toda la vida. Y eso pues, por eso hay que, después que venimos al conocimiento del Señor, tenemos que estar bien apercibidos. Tenemos que afirmarnos bien en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para sufrir menos. Porque a todos le va a llegar la enfermedad, a todos le va a llegar las situaciones difíciles, pero de la mano del Señor nosotros podemos salir al otro lado victoriosos. Solamente con el Señor. Y la advertencia que le hacen a Babilonia es que esos dioses falsos no le van a ayudar ni a pronosticar el porvenir. O sea, esos dioses falsos no van a decirle qué pasar, ni les van a dar ningún tipo de ayuda. Aunque le digan que el futuro va a ser maravilloso y que va a ser... Nunca le van a decir que el futuro es malo. Siempre le va a decir que el futuro es bueno. Y aquí, ¿verdad? Como estaba la astrología y la profecía, el profeta Isaías advertía al pueblo de aquellas cosas malas que iban a acontecer, pero los astrólogos decían otra cosa. Y entonces ellos se dejaban ir por la astrología y por eso Dios es falso. Así que lo que hace aquí el profeta es señalarle el pecado de Babilonia. El pecado de Babilonia, la altivez, la soberbia, la adoración a dioses falsos, creer en la astrología, y le afirma claramente que nada de eso los va a ayudar. Nada de eso los va a salvar por lo malo, por todo lo malo que han hecho. Que aunque la lección comienza diciendo que como que se descansaban en su maldad y que no, a mí nadie me va a ver, nadie me va a descubrir, eso no es así, ¿verdad? Y eso pasa con todas esas situaciones que están pasando en nuestra isla, ¿verdad? A todos los niveles de la sociedad, los políticos, los que están en otras menesteres por ahí, que hacen lo malo y creen que nunca nadie los va a coger. A veces los que tienen mucho dinero hacen malas transacciones por ahí, malas decisiones, pensando que nadie los va a coger, porque el dinero, ¿verdad? Piensan que el dinero todo lo puede pagar. Pero esa no es la realidad. Johnny, el 14. Pero mira, son iguales a la paja. El fuego los devora. No pueden salvarse de las llamas,
porque no es un fuego de brasas para sentarse frente a él a calentarse. El fuego, ustedes saben que está asociado con el infierno, ¿verdad? Que regularmente se asocia con lo que es el infierno. Casi siempre la gente te va a quemar allá en el infierno, ¿verdad? En esa destrucción del infierno. Pero aquí el fuego simboliza destrucción. Recuerde que cuando algo se quema, ¿verdad? Químicamente, en ciencia, es un cambio totalmente, y esa materia, ese cuerpo, no puede usted volverlo a su estado original. Es una destrucción total. Y eso aquí es lo que significa el fuego. El fuego es destrucción de Babilonia total. Y entonces dice que no es un fuego que calienta ni alumbra, sino que quema y destruye. Usted sabe que si usted se acerca a algo que está caliente, ¿verdad? Pensamos en la hornilla de las estufas, que muchas veces nosotros quemamos, lo que cocinamos. Pero usted rápido, la reacción es a retirarse porque usted siente el calor. Y esa es la acción natural del cuerpo, a usted retirar la mano o lo que sea de esa área caliente. Pero dice que es un fuego que no calienta ni quema. O sea, que es una destrucción que va a llegar de tal forma que usted va a recibir esa destrucción. Cuando venga a ver, todo está totalmente destruido. Hay una destrucción total. Es ese fuego que destruye totalmente. Y dice aquí que Brookman afirma que el fuego se puede evitar y la mucha religión no puede cubrir. Ni ayer ni ahora, políticas y prácticas desenfrenadas de autonomía, codicia y explotación. O sea, lo que afirma es que hay que tener mucho cuidado. Y en las iglesias también hay que tener cuidado de no llegar a prácticas que no son las correctas. Bexy, dale el micrófono. Dios le bendiga. Yo no voy a defender a Babilonia, pero sí quiero señalar algo. Son culturas que trajeron mucho avance en lo que es hoy. Después que se analizan y se estudian y se descartan unas cosas. Lo que sí quiero comentar es que Babilonia era vecina del pueblo de Israel. Y aquí la contaminación está en que Israel se fuera a adueñar de esas creencias que después le iba a traer unas consecuencias porque los dioses eran diferentes. Nosotros siempre hemos sido, ¿verdad?, seguidores de Jehová. Jehová es nuestro Dios. Pero Babilonia no, Babilonia viene de muchas culturas, ¿cómo yo le podría decir? Ideas de que ellos eran grandes, que ellos eran poderosos. ¿Y quiénes eran sus dioses? Eran dioses paganos, eran múltiples dioses, adoradores de la deidad de todo lo que les rodeaba. Y entonces ellos invocaban a eso, pero era porque tenían unos ejércitos fuertes que ganaban batallas, no era porque esos dioses lo estaban ayudando, pero eso no lo entendía en ese tiempo esos pueblos. Entonces, el temor de el que escribe el libro es de que el pueblo de Israel se contamine, porque en unos momentos lo hicieron, se fueron contaminando poco a poco de dioses que no eran, como también pasa en estos días y pasó hace muchos años atrás, como Lilian decía, de que muchas iglesias que aún eran, vamos a decirle cristianas, salían de sus iglesias o de sus templos y iban a consultar pues a la espiritista, a la que tiraba las cartas, al zodiaco. Yo me acuerdo, siendo maestra, los estudiantes se desvivían por leer el horóscopo, porque lo que decía el horóscopo por su signo zodiacal, eso era lo que iba a acontecer, cuando todos sabíamos que eso no era la verdad. De eso es que se está cuidando pues el profeta que escribe. La cultura babilónica trajo un montón de cosas,
pero trajo también ese tipo de influencia. Sí, o sea, afirmamos que sí, ellos tenían gente intelectual, tuvieron muchos avances en la ciencia, en las matemáticas, pero lo que aquí se señala es la actitud de soberbia y de altivez y de creerse mejores que otros pueblos, y por otro lado, la opresión que tenían contra el pueblo de Dios, y no solamente contra el pueblo de Dios, contra otros dioses, porque ellos eran, en términos militares, más poderosos que su pueblo vecino. Ese es el señalamiento que se hace aquí, que le hace el profeta. Rosalía, deja que te lleve el micrófono para que te oigas. Dios le bendiga, iglesia. Lilian, era una observación que yo he visto, y es que en las redes sociales hay un programa, ¿cómo es? Sí, ahora no me sale lo que es, que se llama Némesis, y eso es horóscopo, porque te hace una pregunta primero: ¿por qué tu papá te pusieron ese nombre? ¿Por qué? Bueno, muchas preguntas así. Y yo llegué a caer en las primeras, y yo dije, no, esto no va conmigo. Entonces, pues pegué a discutirlo con la gente cristiana que yo tengo en un obispo, una pastora. Me decían, ay, Rosalía, eso es un juego. Un juego cuando está investigando mi vida completa. Y me está diciendo un futuro. No, eso es horóscopo puro. Hay que tener cuidado porque a veces hay muchas cosas de esas que están puestas de una manera y mucha gente cae y está buscando y qué dice su nombre, que yo nunca entro a nada de eso, porque primero yo no soy tecnológica sí, y me cansa estar muchas horas viendo Facebook. Si yo estoy un ratito y vuelvo, no, los mensajes los veo un chispito ya. Pero la gente ve cuánta cosa hay en el Facebook y en el internet y no miran de dónde viene, dónde se origina eso, y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque a veces son cosas que entran así de esa manera sutil, pero realmente son un engaño. Son un engaño y tenemos que tener... Bueno, ¿usted quiere saber su futuro? Vaya a la Biblia. Y en la Biblia le dice que es lo primero que el que no conoce al Señor, lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo como Salvador de su vida. Y va a ser perdonado de sus pecados, va a ser salvado y le va a dar la esperanza y la seguridad de una vida eterna en Él. De que no todo acaba aquí, sino que vamos a estar gozando con el Señor. A que va a vivir una vida victoriosa en Dios, llena del gozo del Señor, que usted sabe que no se acaba. Ese gozo se mantiene aunque usted esté enfermo, aunque usted pase necesidades económicas, aunque usted tenga situaciones con la familia, aunque usted tenga muertes en su familia, el gozo del Señor permanece para siempre. La paz del Señor permanece para siempre, porque no depende de nuestras circunstancias alrededor, depende de Dios. Y esa es promesa del Señor. Porque eso nos dice la palabra del Señor. Y ahí está nuestro futuro. Y nuestro futuro va a ser victorioso. Porque aunque yo tengo por experiencia personal, mire, aunque la situación económica no sea la mejor, Dios siempre ha hecho provisión. Nunca me ha faltado lo esencial. Pueden faltarme lujos, pero lo esencial nunca me ha faltado. Siempre ha habido comida en la mesa, siempre ha habido lo suficiente para cumplir con los compromisos económicos. O sea, Dios siempre hace provisión. Y aunque llegue el momento en que nos descuarticemos y estemos contra el piso, porque, ¿verdad? Llegan momentos, hay ciertas situaciones que ustedes saben que de las que uno no puede bregar a veces, ¿verdad? Aunque conozca al Señor
cae contra el piso y llora y patalea, pero de ahí Dios lo levanta. Johnny iba a decir algo. Micrófono, para que te oigan. Las profecías están hechas ahí, establecidas. Pero nosotros tenemos que estar preparados en todo tiempo para que cuando suceda el día en que el Señor venga a buscarnos o el día en que nos vayamos, irnos preparados. Okay. Vamos, lee el 15, Johnny. En eso pararon tus hechiceros, en los que tantos tratos has tenido toda tu vida. Mire, ya como dijimos anteriormente, ninguno de esos conocimientos de los astrólogos, de los dioses, de esto, va a salvar, los va a librar de nada. Y aunque, como decía Bexy, claro, ellos se afirmaban en que ellos tenían buenos ejércitos y cualquier batalla la podían ganar, por supuesto, y por eso podían invadir los pueblos alrededor, porque ellos eran más poderosos que los demás. Pero eso les trajo el juicio de Dios, la destrucción de Dios, porque el orgullo y la ambición traen destrucción. Y mire, a tiempo se puede hacer cambio. El que viene al Señor tiene que ser humilde. Si usted ve una persona muy altanera y muy de eso, le falta que el Señor lo moldee. Si le falta que el Señor tome eso y lo moldee un poco y lo haga humilde, y a veces lo tiene que hacer de maneras difíciles. Yo he visto casos terribles, que no lo puedo decir aquí porque esto se oye al mundo entero, así que no se puede. Pero tenemos que estar alerta en eso, que tenemos que tener cuidado cuando nos creemos, ¿verdad?, demasiado de grande. Pero Dios siempre tiene el poder para salvarnos. Mire, nadie más ni nada más nos puede salvar que no sea Dios. Y nos puede transformar y restaurar. Así que nosotros tenemos que evitar la destrucción. Tenemos que permitir que Dios, de forma amorosa, con su amor, ¿verdad?, y su misericordia, nos transforme y haga lo que necesitamos nosotros en nuestra vida. Así que la caída de Babilonia era inminente para que pudiera resurgir la justicia y la liberación. La destrucción de Babilonia traía como consecuencia la liberación del pueblo y de los pueblos oprimidos por la maldad de ellos. Y tenía que ser, mire, desmantelar aquel reino poderoso de arriba abajo, para que pudiera haber un cambio total, para que comenzara una nueva restauración, que fue lo que ocurrió a través de esta destrucción. Y esto para que los planes de Dios se cumplieran. A veces es necesario que pasen ciertas cosas, ¿verdad?, para que se puedan transformar otras. Y tener presente que hay que evitar el pecado de la avaricia, de la soberbia, de la ambición, de querer no ser más grande que nadie. Nadie aquí es más grande que nadie, no importa lo que haga. Ni el más que trabaja, ni el menos que trabaja. Todos, ¿verdad? La palabra nos dice que Dios ha repartido dones sobre su iglesia. ¿Y usted sabe para qué son los dones? No es para que, yo soy la mejor que canto, yo predico, yo oro y se sanan los enfermos, yo hablo lengua. No. Para edificar la iglesia, para beneficio de todos. Por eso no le da los dones a una sola persona. ¿Por qué? Porque si llegan a una sola persona, pues se puede creer muy grande. No, los dones son repartidos. Y a todos Dios nos ha repartido dones. Usted descubra los que Dios le ha dado para que los ponga en función en el cuerpo de Cristo, para edificar a otros,
para eso es que Dios nos da los dones. Así que esa actitud de Babilonia, como dije al principio, mire, se repite hoy en día en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, en diferentes niveles, ¿verdad? En diferentes niveles. Y entonces la gente se envanece, se confía, a veces por el puesto que tiene, por los chavos que ha logrado, por diferentes cosas, ¿verdad? Porque a veces también hay puestos altos y la gente les rinde pleitesía y los trata como, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Yo siempre digo que hay puestos que merecen un respeto, ¿verdad? Nosotros aquí, la pastora, tenemos que tratarla con respeto porque es nuestra pastora y Dios la ha puesto ahí, es la persona que Dios ha puesto a dirigir esta iglesia. Y por más confianza que usted tenga, tiene que tratarla con respeto, ¿verdad? Y saber que el lugar que le corresponde a ella como pastora. Y así las personas que Dios ha puesto a diferentes lugares. Porque nosotros como cristianos tenemos que también respetar las normas. Usted no puede entrar a una corte, ¿verdad? Con Juan por su casa, como dicen en el campo, ¿verdad? No, usted tiene que pasar y cuando el juez se levanta, sea el juez que sea, aunque usted lo conozca personalmente, ¿qué pasa? Todo el mundo se tiene que levantar en la sala y no puede hablar. Y entonces, un paréntesis, y nosotros venimos aquí a la presencia del Dios Todopoderoso, del grande, del omnipotente Dios, y ni siquiera nos inclinamos hacia Él, ni siquiera nos ponemos de pie delante de Él. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, la grandeza y el respeto que cada quien se merece. Y como iglesia, pues tenemos que tener cuidado que también, ¿verdad?, y como personas podemos estar en riesgo de sobrepasarnos, de querernos mejores que otros, cuando Dios nos da bendiciones. A veces hay gente que dice, ay, pero fíjate, Dios me da tantas bendiciones y esto, yo oro y Dios me contesta, yo así como que, ¿verdad? Los milagros le llegan más que a esa persona. Dios hace como Él quiere y con quien Él quiere. Así que lo importante es que estemos sometidos al poder de Dios. ¿Tú ibas a decir algo, Juan Carlos? Prende. Me viene a la mente de que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, que él dice que aún terminando la buena obra, él se encuentra siervo inútil. Porque no proviene de su fuerza, no proviene de él, es que es a través de Jesucristo que es que le da el hacer, el querer como el hacer, ¿verdad? Así es. Y la gloria, por eso es que la gloria se la da a él, no importando aún lo que él pueda hacer, nosotros podamos hacer también, ya sea en nuestra profesión y todo eso, Dios. La gloria es de él. Somos, de ahí que viene siervo inútil soy. No Exacto. Porque seamos inútiles, o sea, como ofendiéndonos a nosotros, sino haciendo una reverencia hacia Dios. Y además que cuando Dios nos pone en lugares específicos, mire, nos pone para servir, para que usted sea instrumento de bendición en ese lugar que Dios lo ha puesto. Siempre tenemos que pensar eso. Donde usted está, Dios lo ha puesto para que sea instrumento de bendición para otros. Sin violar las leyes, porque ¿verdad? No es que usted va a ser instrumento de bendición para otro donde quiera que el Señor lo haya puesto. Y Pablo en Romanos dice, pensemos de nosotros y de nosotras con cordura, no teniendo un concepto más alto de nosotros, de nosotras mismas, no sea que nos envanezcamos. El pecado de la altivez, la soberbia y el orgullo nos rodea, es enaltecido en los medios de comunicación, contrario a los que nos enseña la palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado de no entrar en ese comportamiento de altivez. Mire,
que no mide consecuencias, que lleva a la gente a la destrucción total. Porque usted sabe que la persona altiva, ¿qué pasa? Que la gente empieza a alejarse de ella. Se empieza a alejar, porque si tú eres mejor que yo, pues quédate tú allá solita, porque tú sabes, yo no tengo por qué estar ahí. Y entonces cuando vienen a ver, mire, se quedan solos y solas por esa actitud. Que Dios es justo y les recuerda a Babilonia que ha puesto su confianza en algo que no le puede librar. Ni los encantamientos, ni la hechicería o la astrología podían evitar lo que Babilonia misma había sembrado, muerte y destrucción, que ahora se ciernen sobre ella. Así que ese orgullo, esa ambición de Babilonia es la que no debemos repetir, la que tenemos que tener cuidado de que no caigamos en ella. Y tenemos que pensar cómo nosotros como creyentes podemos, ¿verdad?, evitar caer en esa situación. Hay gente que se cree que lo sabe todo y que tiene la verdad en sus manos y que usted le da un argumento, no, esto no, porque es que esto es así y esto es así y no importa lo que usted le diga. Yo tuve un jefe que usted le decía que eso era azul y él decía que era blanco y no importa los argumentos que usted le pusiera, él decía que era blanco. Y no había manera de cambiarlo, pues yo con esa gente no discuto, los dejo, ¿verdad? Porque son blancos, son blancas. Y entonces hay personas así, aún en medio de la iglesia, y a eso es que nos llama el Señor, a que tengamos mucho cuidado y veamos en nosotros, nos evaluemos en nosotros, que esas cosas que nosotros debemos evitar y que sobre todas las cosas cultivemos la humildad. Cultivemos la humildad en todas nuestras relaciones, con Dios y con los demás. Ser humilde. Y ser humilde no es tirarte, ¿verdad?, de que tú no sirves para nada. No. Tú tienes que reconocer el valor que tú tienes, ¿verdad? Yo nunca en ningún sitio digo lo que estudié, lo que he hecho, pero cuando es necesario, lo digo en sus momentos. Pero eso no quiere decir que usted vaya, ay, porque yo soy la más, que tengo esto, tengo aquello. No. Porque tampoco la humildad quiere decir que usted se tire contra el piso y usted no sirve para nada. No. Dios nos dio un valor. Cada uno de nosotros tenemos un valor que Dios ha dado y Dios nos ha puesto en alto. Y nos ha dado valor y nos ha puesto bien en alto. Así que es importante que cultivemos esa humildad que Dios nos ha dado. Antes de ir a la oración, vamos a terminar. En el libro, en la página 206, va que a mí no me dio tiempo de sacarle copia. Quería traérselo, para la próxima se lo traigo. Pero los que tienen el libro, en la página 206, aparece un ejercicio muy bueno. Es detectando la soberbia. Y eso es una evaluación individual. Donde afirma ciertos comportamientos y usted va a contestar si está presente en usted o no está presente. Y si está presente, ¿qué puede hacer para evitarlo? Por ejemplo, el primero dice, está pendiente del qué dirán y de la imagen que los demás tienen de ella, o sea, de uno, ¿verdad? Habla constantemente de sí misma o de sí mismo y de sus éxitos. Y así sucesivamente. Se lo doy de asignación a los que tienen el libro, léalo. La próxima semana lo voy a traer un papelito con las copias para que todo el mundo lo tenga y hagan una evaluación individual. Porque cuando nosotros hacemos esa reflexión individual, mira, a veces hay cosas que nosotros como que no nos damos cuenta y las hacemos continuamente. Y son errores que estamos cometiendo y que a veces la otra gente lo ve, pero no nos los dice. Porque a veces hay que decirlo. Y entonces cuando nosotros hacemos esa reflexión individual nos permite mejorar. Siempre la evaluación es para mejorar, para corregir lo que está mal y buscar cómo mejorarlo. Así que vamos a la oración, Leslie, ¿la puedes leer? Vete ahí al micrófono. ¿Dónde está? Dios de toda la creación,
Gracias por hacernos parte de los nuevos comienzos que vendrán en una nueva creación. Ayúdanos a mantenernos humildes y lejos de la soberbia, altivez o delirios de grandeza que caracterizaron a Babilonia. Permite que podamos ser humildes y reconocer que tú eres el dador de la ciencia y la sabiduría que obran a favor de la vida. Amén. Dios les bendiga. Tenemos un pequeño receso y luego continuamos con el culto de adoración.